¿Por qué la Constitución es tan importante en un país? Es bien fácil responder esto. Si el Estado fuera una casa, la Constitución serían sus cimientos. Es un acuerdo fundamental que nos dice quién manda, cómo se distribuye el poder y qué derechos tenemos todos. Sin esos cimientos, las paredes se caen y la casa se desmorona. La Constitución establece límites y obligaciones para los gobernantes, pero también fijan las reglas del juego para los ciudadanos, definen los órganos del Estado y delimita su competencia. Indica cómo se crean las leyes, cómo se administran los recursos y sobre todo cómo se protegen nuestros derechos. Por eso no es un simple librito de leyes o un simple librito de artículos, sino la base de la convivencia pacífica. Respetar la Constitución no es un acto ceremonial, es una necesidad práctica. Cuando los poderes públicos la ignoran, el resultado es ser arbitrarios. Cuando los ciudadanos la desconocen, pierden la capacidad de exigir lo que les corresponde, sus derechos. Conocer la Constitución es conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestra sociedad, conocer nuestros derechos, conocer nuestras obligaciones. Nos dice qué valores hemos decidido proteger y qué tipo de país queremos. La Constitución es cultura, la Constitución es filosofía, la Constitución son nuestros derechos. Por eso es vital estudiarla, debatirla y cuando sea necesario reformarlo, claro, de manera responsable. Una Constitución viva se adapta a los tiempos sin renunciar a sus principios. Es un pacto entre generaciones que solo lo sostienen si todos participamos. En términos jurídicos, la Constitución es la norma suprema. Todas las demás leyes, reglamentos y actos de autoridad deben estar ajustadas a ellas. Si alguna norma inferior la contradice, es inválida. Este principio, conocido como la supremacía constitucional, no es una formalidad, es la garantía que existe en un orden jurídico coherente y jerárquico, donde las reglas no cambian arbitrariamente al capricho de quien gobierna. Históricamente, las constituciones modernas nacieron para limitar el poder absoluto de los monarcas y garantizar los derechos de los ciudadanos. La Constitución de Filadelfia en 1787 en Estados Unidos, la de Cádiz en 1812 en España o la francesa en 1791 son ejemplos de textos fundacionales que buscaron equilibrar la autoridad con la libertad. En México, las constituciones de 1824 y 1857 y 1917 reflejan distintas etapas políticas, sociales, históricas y culturales, pero todas comparten un mismo objetivo en común: establecer un marco jurídico que asegure la convivencia pacífica y la protección de los derechos. La Constitución mexicana de 1917, en particular, marcó un hito internacional al incorporar los derechos sociales, como el derecho a la educación, al trabajo y un trabajo digno y a la salud. Fue la primera en todo el mundo que tuviera esta situación, anticipándose a muchas constituciones posteriores. Esto la convirtió no solo en un documento legal, sino en una declaración de principios que definió el rumbo del país. La importancia de la Constitución radica también en que delimita y distribuye el poder, que define, como sabemos, funciones de cada actor específico en la política y en el Estado. Ejemplo, le define cuáles son sus atribuciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Y esa división de poderes, cómo se integra, cómo se controla mutuamente y cómo se remueven. Sin esta distribución, el riesgo de concentración de poder en una sola persona o grupo sería altísimo. Por eso es relevante la Constitución. La experiencia histórica demuestra que sin límites claros, el poder tiende a abusar de sí mismo. Pero la Constitución no solo organiza el poder, también lo limita. Establece controles como la división de poderes, el control judicial constitucional o la facultad del Congreso de fiscalizar al Ejecutivo. En México, el juicio de amparo es uno de los mecanismos más valiosos para garantizar que ninguna autoridad, por poderosa que sea,
actúe por encima de la Constitución. Otros aspectos cruciales es que la Constitución reconoce y protege derechos fundamentales. No basta con enunciarlos. La propia Constitución establece mecanismos para hacerlos valer. En México, el artículo 1 no solo reconoce los derechos humanos consagrados en la misma, ni los tratados, sino que obliga a todas las autoridades a respetarlos y a interpretarlos de una manera más favorable a las personas. Esto significa que la Constitución no es solo un texto muerto, sino una herramienta viva para invocarse, para defender la dignidad de cada individuo. Algunos podrían pensar que la Constitución es algo distante, reservado para jueces, legisladores o abogados, nada más alejado de la realidad. Su influencia se siente en lo cotidiano, en la libertad de expresión, en la libertad de expresar las opiniones sin censura, en el derecho de la propiedad, en el acceso a la educación pública, en la posibilidad de votar y ser votado, en la protección contra detenciones arbitrarias. Todo esto directamente ligado a disposiciones constitucionales. Cuando la Constitución se respeta, las reglas del juego son claras y estables. Esto genera confianza en instituciones y seguridad para los ciudadanos y para los inversionistas. Esto se le llama seguridad jurídica y Estado de Derecho. Cuando se violenta o se interpreta de manera arbitraria, se erosiona la legitimidad del Estado y se abre la puerta a la inseguridad jurídica. Un país donde la Constitución no se respeta es un país vulnerable a la corrupción, a la concentración de poder y a la inestabilidad política. No hay que olvidar que la Constitución es también un proyecto de nación. No solo describe cómo se organiza el Estado, sino que también refleja los valores aspiracionales y prioridades de la sociedad que la adoptó. En el caso de México, la Constitución de 1917 plasmó el espíritu de la revolución, una búsqueda de justicia social y la aspiración de igualdad. Reformas posteriores han incorporado nuevos valores, como la igualdad de género, la transparencia, la protección del medio ambiente. Pero la Constitución no es un documento inmutable, claro está. Es un pacto vivo que puede y debe adaptarse a los cambios sociales, tecnológicos y culturales. La clave está en reformarla de manera responsable, perseverando sus principios esenciales, mientras se actualicen sus disposiciones para responder a nuevos desafíos. Reformar por moda o interés político puede debilitarla. Reformar para fortalecer derechos y mejorar instituciones la hace más robusta. Respetar la Constitución no es un acto ceremonial ni una formalidad jurídica. Es una necesidad práctica para la estabilidad y para el desarrollo de cualquier país. La ciudadanía debe conocerla para poder exigir que se cumpla, porque solo se puede defender lo que se conoce y solo se puede exigir lo que se entiende. En definitiva, la Constitución es importante porque es la base sobre todo lo que constituye lo demás. Sin ella, las leyes perderían coherencia, las autoridades carecerían de límites claros y los derechos quedarían a merced de la voluntad del poder. Con ella tenemos un marco que ordena, limita, protege y da una guía. Es un faro del país. Un país con constitución respetada y efectiva es un país con cimientos firmes. Uno que la ignora o la manipula es como una casa con grietas invisibles que tarde o temprano caerá. La verdadera fortaleza de una constitución no es solo su redacción, sino el compromiso colectivo de cumplirla, defenderla día a día en la vida pública y privada. Defendamos la Constitución.